Hola amigos de Tectón, soy Jesús Sellas y esto es el Centro Televisivo Tectón. Hoy os traemos 10 datos curiosos sobre San Lucas Evangelista. Primer dato, las fuentes en las que hay que basarse para hablar de San Lucas son él mismo, en Hechos de los Apóstoles, y San Pablo en algunas de sus epístolas. Probablemente se llama Lucano y era de origen sirio. San Eusebio lo afirma en el siglo IV. Provenía del paganismo, y eso lo afirma San Irineo, Tertuliano y San Eusebio. E incluso lo afirma indirectamente San Pablo, porque en Colosenses 4, del 10 al 14, manda saludos de sus colaboradores, indicando los circuncisos, y a Lucas no lo nombra como tal. San Lucas no conoció personalmente a Jesús, y no perteneció al grupo de los 72 discípulos. Según los Hechos de los Apóstoles y las epístolas de San Pablo, era su compañero y discípulo, y su profesión era médico. Segundo, en los Hechos de los Apóstoles 11:28 se dice que era cristiano y pertenecía a la comunidad de Antioquía, y eso debió ser alrededor del año 40, y está con San Pablo por primera vez en su segundo viaje misionero, allá por los años 50, acompañándole de Triade a Filipo, como vemos en Hechos 16, del 10 al 17. En la primavera del año 58 va de nuevo con San Pablo a Filipo y lo acompaña en el viaje de regreso a Jerusalén, como vemos en Hechos 20, del 5 al 12 y 21, del 1 al 18. Allí se encuentra con el apóstol Santiago Alfeo, y es también allí donde probablemente conoció a algunas mujeres de las que solo él habla en los evangelios: Juana, mujer de Cusa, Susana, María la de Santiago y algunas otras. Tercero, acompañó a San Pablo en su viaje a Roma, y esto lo relata detalladamente en Hechos 27, del 1 al 28. Y el mismo San Pablo lo dice, siendo prisionero por primera vez en los años 61 al 63, cuando escribe las epístolas a Filemón y a los colosenses. Y estando prisionero por segunda vez en los años 66 al 67, dice: «Solo Lucas está conmigo», como vemos en la segunda epístola a Timoteo 4, del 9 al 11. Allí en Roma debió encontrarse con San Pedro y San Marcos, pero sobre todo es San Pablo quien influye más en él. Y ya nada histórico sabemos de San Lucas después de la muerte de San Pablo. Lo que se cuenta después de él es solo tradición. Cuarto, San Epifanio en el siglo IV dice que Lucas evangelizó Dalmacia, las Galias, Italia y Macedonia. San Gregorio Nacianceno, también en el siglo IV, dice que evangelizó Acaya, y San Simeón Metafraste, siglos más tarde, dice que lo hizo en Egipto y la Tebaida. San Paulino de Nola, en el siglo IV, dice que con 84 años permanecía soltero y, según la tradición griega, fue obispo de Tebes, estando allí su primitiva tumba. Según una antigua leyenda, él y San Marcos fueron ordenados por San Pedro y San Pablo. San Jerónimo dice de él que escribió su Evangelio y el libro de los Hechos cuando estaba en Tebes, Boeotia y Acaya, pero no se sabe ni cómo ni cuándo murió, aunque se dice que fue en Tebes, Boeotia, en Grecia. Quinto, entonces, ¿murió de muerte natural o fue martirizado? San Gaudencio de Brescia, San Gregorio Nacianceno y San Paulino de Nola dicen que murió mártir, y San Hipólito y Nicéforo Calixto dicen que colgado de un olivo. Pero sin embargo, Elías Metropolita de Grecia y San Gregorio Escolaro dicen que murió de muerte natural. Hay textos coptos, etíopes y siriacos que dicen que fue martirizado en tiempos de Nerón, venerándosele en todo Oriente como mártir, médico y pintor. Recordad que se le atribuyen numerosos cuadros de la Santísima Virgen. Esto es una piadosa leyenda sin confirmar, pero lo que sí se sabe ciertamente es que es el evangelista que más veces nombra a María en los evangelios. Sexto, el testimonio más antiguo de la piadosa tradición de que era pintor de la Virgen nos lo muestra Teodoro el Lector, que vivió en el siglo VI y que escribió: «La reina Eudoxia le envió a Pulqueria desde Jerusalén el cuadro de la Virgen pintado por Lucas, por lo cual se le atribuyen
3 pinturas: Odoguetria, que estaba en Constantinopla, Salus Populi Romani, en Santa Maria Maggiore, en Roma, y la Madonna de la Guardia, en Bologna. 7. Pero, aunque no es seguro que fuera pintor, lo que sí se sabe es que era médico. Lo dice el propio San Pablo en Colosenses 4:14. Lucas, el médico amado. Y es por eso que es el patrón de los médicos en Burdeos y Amiens, Francia, y es el patrono de las facultades de medicina de las universidades de Beirut, Montreal, Lovaina y otras. 8. Pero en referencia a San Lucas, hay forzosamente que hablar de él como evangelista y como autor del libro de los Hechos. Esto está universalmente admitido desde la antigüedad en Siria, Roma, Grecia, las Galias, Alejandría, etc. Lo afirman San Irineo, Tertuliano, San Clemente de Alejandría, Orígenes, San Eusebio, San Jerónimo y otros muchos santos padres. Todos le atribuyen la autoría del tercer evangelio, y el testimonio más antiguo es el canon muratoriano, que es del siglo II. El evangelio, al igual que el libro de los Hechos, va dirigido a un personaje desconocido, llamado Teófilo, siendo los Hechos la continuación del evangelio. Es como si fuera una sola obra, pero con 2 volúmenes, y se dice que los escribió alrededor del año 70. Él mismo deja claro lo que intenta al escribirlo, como vemos en el primer capítulo, del 1 al 4. Puesto que muchos han intentado componer ordenadamente las cosas realizadas entre nosotros, según nos lo han enseñado los mismos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido también a mí que investigue cuidadosamente todo desde los orígenes, hacerte una narración ordenada, oh noble Teófilo, para que conozcas el fundamento de las enseñanzas que has recibido de palabra. 9. Es San Lucas, un escritor agradable, fácil de leer, un narrador minucioso que describe a las personas tal cual son y que demuestra una gran estima por la mujer. Se dice del suyo que es el evangelio que mejor describe la amabilidad de Cristo. También se le llama Evangelio de la oración, ya que muestra a Jesús orando en los grandes momentos de su vida. Insiste continuamente en la necesidad de la oración y en que el amor de Dios no tiene límites. Trata especialmente la infancia de Jesús, la concepción del Bautista, la anunciación y la encarnación, la visita a Santa Isabel, el nacimiento del Bautista, el nacimiento de Cristo, la circuncisión, la presentación en el templo y la profecía de Simeón, la pérdida de Jesús cuando tiene 12 años, etc. Casi la mitad de su evangelio dice cosas que no dicen ninguno de los otros 3. Por ejemplo, 1/3 de los milagros y las 3/4 partes de las parábolas son exclusivas de su evangelio. Además, se le nota una cierta influencia de San Pablo, la universalidad de la religión, la salvación no solo para Israel, sino también para los gentiles, y la misericordia de Dios es inmensa, inagotable. Esos principios eran defendidos ardorosamente por San Pablo. Sin embargo, en su segundo libro, Los Hechos de los Apóstoles, escribe lo que él ha visto y vivido personalmente. 10º y último. Pero hay que decir también algo sobre su culto y su fiesta. Su primitiva tumba está en Tebes, pero sus restos fueron trasladados a Constantinopla, en tiempos del emperador Constancio. Y en tiempos de los iconoclastas del 741 al 70, cuando se destruían las imágenes, para salvarlos los llevaron a Padua, Italia. Cuando los húngaros invadieron el norte de Italia en el año 899, fueron escondidos y en el año 1177, en tiempos de Alejandro III, fueron de nuevo expuestos al culto. Actualmente están en un arca de la Basílica de Santa Justina, en Padua. Se hizo reconocimiento de esos restos en el año 1464 y recientemente, en octubre del año 2000, cuando se realizó el Congreso Internacional sobre San Lucas. Hay pequeñas reliquias suyas en Roma, Milán, Ostia, Nola, Brescia, Nápoles, Antioquía, Monte Athos, Chipre, etc. El martirologio romano
celebra su fiesta el día 18 de octubre y las translaciones se celebran el 2 de mayo, la primera, y el 9 de mayo, la segunda. La imagen más antigua de San Lucas se conserva en las catacumbas romanas de los santos Marcos y Marceliano, y es patrono de los pintores, doctores y cirujanos, solteros, ya que estaba soltero con 84 años, notarios, encuadernadores, etc. Y hasta aquí estos 10 datos curiosos sobre San Lucas Evangelista que seguramente desconocías. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a like, compártelo y suscríbete si no lo estás. También puedes seguirme en Twitter, te lo adjunto en la descripción. Muchas gracias y que Dios te bendiga.